santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo, y el pan nuestro, dánoslo. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo, y el pan nuestro, dánoslo.
Amén, José. Gloria al Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Buenas noches. Dios os bendiga muchísimo. Estamos una noche más, pues, conectados en el canal de Sola Escritura para tener, pues, otra velada de bendición, de palabra, de enseñanza, de comunión y de gloria de Dios en el nombre de Jesús. Una noche que, pues, está preparada en un concepto, pues, un poquito distinto, un tema que no es un tema que muchas veces, pues, se haya compartido y que es tan importante y está tan a la orden del día que para nosotros, pues, es un privilegio no solamente tener el siervo de Dios que lo va a compartir en esta noche, sino la vertiente, la dinámica de la temática que va a ser predicada. Nos va a tocar el tema de apologética, de defensa de la fe, amén, la doctrina de la defensa de nuestra creencia, de nuestro credo, de no solamente la vertiente de las falsas doctrinas, que esa es una parte importante de la apologética, sino también entender cuál es nuestra fe, cuál es nuestra doctrina y en consecuencia poder enseñarla y vivirla en el nombre del Señor. Y es un privilegio, pues, poder presentar a un buen amigo mío, a nuestro hermano José del Centro, que la verdad es que hace ya muchos años que nos conocemos. Su fama, amén, le adelanta y la verdad es que es un hombre grandísimo del Señor, un hombre que para mí es muy querido, de la zona donde yo pertenezco. Es uno de los hombres valorados de España y para nosotros, pues, es una dicha y un privilegio poder compartir esta noche con él, sabiendo y entendiendo que no solamente es su persona, que es una maravillosa persona y que me hace mucho bien en lo personal, sino que es un hombre lleno de palabra, un ministerio de Dios y que en esta noche va a ser de bendición, lo sabemos, en el nombre del Señor. José, muy buenas noches, compañero, ¿cómo estamos? Buenas noches, David. Dios te bendiga un montón. Que Dios bendiga a toda la audiencia en esta noche, a los que lo están escuchando en directo y los que lo van a escuchar en diferido. Agradecer que os hayáis acordado de mí. Pues la verdad que es un honor, un privilegio. Y decir que estoy contento, pues como dices, de poder compartir con vosotros, buenos amigos, y de poder compartir un tema, pues que a mí particularmente últimamente, pues lo necesito para mi vida y necesito no solo predicarlo, sino escucharlo. Creo que estamos en momentos en los que necesitamos este mensaje. Creo que sí. Amén, amén. La verdad es que es un tema, como decía, muy, muy importante. La doctrina de la apologética es el conocimiento base por el cual nosotros tenemos que compartir la verdad que hemos creído. Y aunque parezca, pues, extraño, hay mucha gente a día de hoy, cristianos de años, que no tienen un argumento sólido para poder compartir una defensa correcta de nuestra fe, del Dios al que servimos. Y es tan importante porque a la hora de la verdad lo que convierte no es, lo he dicho muchas veces, no es el vente al culto, ven a mi congregación, ven a mi iglesia, hemos traído tal visita. No, lo que cambia y transforma una vida es la palabra de Dios, es el mensaje de Cristo y es esa palabra que por la convicción del Espíritu Santo toca el corazón de aquel que la escucha y puede reaccionar favorablemente para salvación en el nombre del Señor. Y estoy contento, de verdad que estoy contento por este tema importantísimo y porque sé que va a hacer muchísimo bien a nuestros oyentes en el nombre del Señor. Tenemos hombres y mujeres, hermanos y hermanas que nos visitan desde todo el mundo, no solamente de España, amén, aún desde América Latina, desde Francia se nos escucha, gloria al Señor, y de tantos lugares, amén, que como hermanos en Cristo y unidos por un mismo espíritu, pues sabemos valorar y sabemos recibir lo que es la santa y divina palabra del Señor. Amén. Y pues yo no voy a ser el que modere, aunque no me importaría, todo lo contrario, para mí sería un gozo, pero tenemos a nuestro hermano David Gilabert, amén, siervo del Señor, que en esta noche pues va a ser el encargado, amén. Es un hombre apto, sobradamente capacitado y la verdad es que para mí es un motivo de gozo y de alegría, pues dejar el programa en buenas manos, porque sé que él lo va a disfrutar y lo va a moderar como él sabe, en el nombre del Señor. David, buenas noches, compañero, tocayo, ¿qué tal estás? Buenas noches, contento, como estabas diciendo, de
Yo sé que vosotros estáis de otra manera. Yo entro como muchos de los que estáis ahí detrás para seguir aprendiendo y poder disfrutar de lo que Dios ha puesto en los demás, que siempre digo, sé que lo repito siempre, pero creo que es algo muy importante, ¿vale? No solamente el reconocer lo que Dios ha puesto en otros, que eso ya es bueno, ¿vale? Sino también saber disfrutar con lo que Dios pone en los demás, que de eso también se trata el cristianismo. Amén. Adelante, David. Amén. Pues nada, yo os quiero ya dar plaza para que os podáis sentir muy cómodos, amén, y podáis pues traer lo que tenéis en vuestro corazón, solamente que no me atrevo a dar un paso más sin presentárselo todo al Señor. Vamos a hacer una oración, si os parece bien, presentando el programa de esta noche, presentando también, como no, a los enfermos que son tantos en nuestro pueblo, este tiempo de necesidad, y que Dios pues sea el que lleva el control de todo, esa soberanía sea manifiesta en esta noche también, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Oramos? Venga, Señor y Padre Celestial, Dios de gloria, te doy gracias. Gracias por el privilegio que tenemos de estar en tu presencia. Gracias, Padre mío, por poder poner todas las cosas delante de ti, entendiendo, Dios mío, que eres Dios soberano y que todas las cosas que hacemos las hacemos para la gloria de tu nombre. Bendice esta noche, Dios mío, al portador de tu palabra. Dale la capacidad, Padre mío, que tú por el don, Dios mío, puesto en él, usas, Padre mío, para bendecir a aquellos que tienen necesidad de ti. Te rogamos en el nombre de Jesús, por misericordia, por tu amor, Padre mío, manifiesto a tus hijos, que vengas hablándonos, que vengas enseñándonos, que vengas corrigiéndonos, Dios mío, que vengas tratando con cada uno de nosotros, que si hubiera alguna alma, Dios mío, que aún no ha tenido un encuentro real con tu palabra, Padre mío, sea tu Espíritu Santo el que convenza, Padre mío, en su corazón, y que seas tú, Dios mío, el que seas manifiesto. Te ruego de igual manera, Dios mío, por cada enfermo de tu pueblo. Te ruego, Padre mío, por tantos enlutados, tantos enfermos, tanta gente necesitada. Dios mío, me es imposible mentarlos, Dios mío, solamente tú los conoces realmente. Te ruego en el nombre de Jesús que visites cada familia, cada casa, cada necesidad, Dios mío. Te damos muchas gracias, Padre mío, porque estamos sujetos a ti, todo bajo tu voluntad, Dios mío. Gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú no haces, Dios mío. Todo te lo presentamos a ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga muchísimo. Amén. Yo, aunque me quito de en medio, gloria al Señor, pero voy a estar pendiente del directo, gloria al Señor. Y luego, si Dios lo permite, pues compartiremos el final en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo, paz y bien para todos en el nombre del Señor. Adelante. Bien, buenas noches a todos, como estábamos diciendo. Dios os bendiga siempre. Dar las gracias a todos los que estáis ahí detrás, ¿vale? Porque esto es recíproco, ¿vale? Aquí tenemos la gracia de poder, como he dicho antes, de disfrutar por ejemplo, en esta noche de nuestro hermano José del centro, que te lo agradecemos de corazón que quieras compartir de lo que Dios pone en ti, porque eso es muy importante, no solamente tener, sino poder compartir entre nosotros, ¿vale? Así que te doy gracias en nombre de todo el grupo y también lo que estaba diciendo que es recíproco, gracias a todos los que estáis detrás, ¿vale? Que queréis seguir estudiando, que queréis seguir aprendiendo, que no os conformáis con lo que ya sabéis, sino que queréis más. Que la otra vez me escribieron en privado y me decían que le ha dado ganas de seguir estudiando y aprender más de las escrituras, y pues eso es una de las mayores satisfacciones, José, que puedo, por ejemplo, un joven como yo, que puedo tener, de que incentivemos a otros a querer más de este Dios tan grande que tenemos, ¿vale? Muchas gracias a los que estáis ahí detrás. Os ruego, por favor, que el que pueda, en la medida de lo posible, que compartáis el directo, simplemente con la única intención de darle la gloria al Señor, y que su palabra y que lo que el hermano va a compartir en esta tarde, que lo pueda disfrutar mayor número de gente, ¿vale? Yo no hablo más. Raúl de Burgos, buenas noches, Dios te bendiga mucho. Vane García, gracias por tu colaboración. Y Juan Isaac de la Rosa, de la zona de La Mancha, Dios te bendiga. Bueno, y tantos hermanos más que hay, ¿vale? Yo no quiero hablar mucho más, porque yo también, como he dicho desde el principio, yo no estoy para exponer, pero sí que estoy pues para disfrutar y para seguir aprendiendo de lo que el hermano va a traer en esta tarde. Cuando hicimos el cartel ponía una carta de apologética. En primer lugar, pues claro, ¿qué es la apologética? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué en el mundo cristiano
parece ser como que se ha dejado un poco de lado, ¿vale? Como que al Señor no le hace falta que defendamos nada, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en esta tarde se va a resolver pues algunas dudas y podremos seguir aprendiendo. Adelante, José, que no te molesto más. Bueno, pues reiterar el agradecimiento y por supuesto el honor que me dais de poder compartir la palabra del Señor. Como bien sabéis, yo tengo esa petición, la petición de que se acuerden de mí para predicar la palabra del Señor, así que cumplís la petición de mi corazón cuando me invitáis a estos programas a poder adorarle y servirle de esta manera. Decir que, bueno, pues el tema a tratar en esta noche, que lo había elegido porque considero que es un tema muy importante, no solo para este tiempo, sino para cualquier momento, el poder presentar con argumentos contundentes nuestra fe y presentar defensa del Evangelio. Creo que uno siempre tiene que estar preparado, pero mayormente en este tiempo. Quisiera decir al oyente que hoy voy a hacer un poquito, aunque suene mal, voy a hacer un poquito del abogado del diablo. Voy a estar un poquito pues haciendo preguntas, imaginándonos un juicio, preguntas que nos haría tal vez un fiscal acusando al cristiano precisamente acerca de ciertos parámetros, principios, valores de nuestra fe. Y vamos a estar respondiendo con pruebas, con razonamientos y vamos a estar intentando pues demostrar, entre otras cosas, los motivos de nuestra fe. En forma de introducción, David, sí quisiera decir que esto lo hago porque entiendo y comprendo que estamos en tiempos de mentira. La mentira ha crecido mucho. Y claro, hay un momento en el que la mentira es como un globo, tiene que explotar. Y claro, en tiempos de mentira crece un gran interés por la verdad, precisamente por la decepción, por el sentimiento de despecho de haber puesto las esperanzas en algo que no era real. Por eso hoy ha crecido un interés por buscar a Dios o por buscar respuestas trascendentes a todo lo que está viviendo. El mundo parece ser que con toda su ciencia, su tecnología, les ha fallado. Y precisamente les ha fallado porque parece ser que Satanás les hizo creer a la gente que podía deshacerse de Dios. Años atrás hemos vivido, pues estos siglos atrás, precisamente que en el medievo había una especie de fe supersticiosa, de fe por cultura, por costumbre, por tradición, pero que no tenía argumentos sólidos. Claro, nació precisamente en la época del Renacimiento, el secularismo. Nació también una filosofía llamada el nihilismo, que es la creencia del no creer, el nada. Y precisamente uno de los padres del nihilismo, Friedrich Nietzsche, soltó una frase con la que parece ser que intentaría deshacerse de Dios. Dios ha muerto. Ese Dios ha muerto, parece ser que lo adoptó este mundo al que no le convenía una sociedad sin Dios, lo que en el fondo es un mito. Una sociedad no puede crearse sin Dios. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al no haber puntos de referencia para una identidad, para la moral, para la ética, para el razonamiento, para todo lo trascendente, hubo un momento en el que esta sociedad se abocó a una neurosis social. ¿Qué es la neurosis? Precisamente el intentar inventar un mundo para evadirse de la realidad. Eso es la neurosis, el intentar evadirse de alguna manera creando una realidad alternativa a la que es la verdadera y la auténtica. Esa neurosis social, entre otras cosas, ha hecho que el mundo esté dando vueltas y vueltas, buscando filosofías, intentando colocar las piezas del puzzle sin lograrlo, buscando un mundo ideal sin nunca conseguirlo, cambiando de formas de diferente gobierno, de fórmulas o metodologías para intentar hacer este mundo mejor, pero en el fondo el problema está en el corazón del ser humano, y el ser humano sin Dios no puede darle sentido a esta historia. Por tanto, el mundo ha llegado... Un momento, José. José, un momento, por favor. Un momento.
intentando Parece que tenemos un- humano, voluntad propia, intentando buscar paternidad, intentando expresarlo. Este mensaje lo que ¿se escucha ahora? A ver, un A ver, segundo. no sé si se me escucha. A ver si te se escucha. ¿Se me escucha ahora bien? Se ha quedado un poco esto como pillado y estoy intentando a ver si se pone. Vale, ¿se me bien. escucha? A ver, Yo sí te escucho, David. bien, sí. Lo que pasa es que se queda pillado y el man está escribiendo por ahí que se escuchaba un poco así entrecortado. Ahora ha vuelto. José, adelante. Ahora se me escucha bien, ¿no? ¿Ahora se me escucha bien? Sí, David, parece- yo sí te escucho bien. Vale, adelante, sigue, gloria al Señor. ¿Te escuchas? Vale, decía que precisamente quería presentar este argumento, este mensaje, para que aquel que parece ser que está perdido y sin encontrar lugar en el mundo, que vuelva a casa, que vuelva al fabricante, al creador. Creo que es un momento idóneo para poder presentarle con argumentos sólidos al ser humano nuestra fe. Ese es el motivo y el propósito de este mensaje. Y por supuesto, creo que para el creyente, David, para el creyente es necesario apuntalar los fundamentos de nuestra fe. Estamos en momentos en los que estamos siendo bombardeados en nuestros principios, en nuestras creencias. Y es necesario afirmar nuestro fundamento, fortalecernos con una teología razonable, fuerte y sólida. Esta última nevada que vino a Madrid me ha enseñado que tengo que echarle anticongelante al coche antes de que venga el frío. Creo que tenemos que echarle anticongelante al alma antes de que la tormenta nos pille desprevenidos. Estamos en tiempos de frialdad y de tormenta y la palabra de Dios es un buen anticongelante para poder apuntalar los fundamentos de la fe. ¿De acuerdo? Bien. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay, como si parece ser que implícitamente el texto nos está diciendo que hay gente que se acerca a Dios sin una fe genuina, sin una fe real. Es decir, que puede haber una especie de incredulidad inconsciente. ¿Podemos creer en Dios sin creer realmente en Dios? Y luego dice además que no solo es necesario que se acerque creyendo que lea, y también dice creyendo que Él es, y esta palabra que Él es implica que tiene que haber un conocimiento de sus atributos, de su persona, de su carácter, de su naturaleza. No es suficiente con tener una creencia agnóstica. No es suficiente con creer en un ente espiritual que no sabemos cómo va a reaccionar, porque si es así podemos caer precisamente en lo que hoy cae mucha gente, que es intentar culpar a Dios de todos los acontecimientos malos que hay en la tierra porque no conocen su carácter. Entonces es necesario creer que hay Dios y creer cómo es Dios. Saber cómo es Dios. Por tanto, esta serie de preguntas para poder sacar al creyente y también, por supuesto, al incrédulo de cualquier falacia, argumento o fortaleza que haya en su mente por medio precisamente de la demostración de los fundamentos de nuestra fe. Mucha gente se preguntará, ¿realmente Dios existe? He dicho que iba a hacer un poquito de abogado del diablo. Es la pregunta que se hace el niño y es la pregunta que se hace el filósofo. Es la pregunta que se hace la persona ignorante y es la pregunta que se hace. En algún momento de nuestra vida tenemos que dejar a pregunta el cómo nos haya nuestro deseo, nuestra ética y nuestra moral. ¿Te corta mucho? Se escucha, A ver. se entrecorta bastante. Pues, hermanos, Voy a hacer una cosa, ¿vale?
Me voy a poner en el comedor a ver si tengo ahí más wifi, que seguro que ahí tengo más wifi. Lo único que tendría que cortar un poquito. Sí, adelante. ¿Me dais un minuto, Sí, vale? claro, hombre, de entre mientras os voy diciendo que mañana, de entre mientras os digo que mañana tenemos un programa muy bonito, ¿vale? Sobre todo para los que los conocemos. Mañana tenemos a 3 hombres de Dios de nuestra zona, que son nuestro hermano Juan Eles, ¿vale? Que ha sido responsable de varias zonas. Tenemos a nuestro hermano Montoya, que es una bendición, que estuvo con nosotros compartiendo también. Y tenemos también, cómo no, a nuestro hermano querido, que la verdad se ha dicho que yo creo que va a ser una gran bendición. Así que, hermanos, el que pueda, por favor, ya sabéis, tenemos también a nuestro hermano Fernando Fajardo. Yo creo que me habéis escrito algunos por ahí por Messenger, ¿vale? Que has dicho que coincidía con el culto. Bueno, si te coincide con el culto, luego lo ves en diferido, pero yo creo que va a ser una bendición. Mañana a las 8 de la tarde. Ahora, lo que está hablando el hermano, ¿vale? La importancia, lo que es de dar una respuesta razonable también para este mundo. Eso trata también la apología, ¿vale? Ahora de todas maneras el hermano, mientras se pone, él lo explicará mejor, porque a veces la gente necesita también de que demos una explicación de lo que hay en nosotros, como dice Primera de Pedro. Que coincide con el culto, luego lo ves en... Gloria al Señor. A ver, que están por aquí también. Gloria al Señor. Ahora sí, José, mío. Ahora sí. Vale. Noto que está un poquito más cerca la cámara. Eso me hace la cara más gorda, pero como entenderéis es porque está más cerca la cámara. Ya No. hace un efecto zoom. Estás bendecido. Estás bendecido, hombre. Ahora sí. Ahora ya se te escucha bien. Ahora vamos a disfrutar. Así que no te corto más. Te has quedado por lo de Nipe, ¿vale? De dar una respuesta coherente también de si existe Dios. Adelante, te dejo. Vale, decía precisamente que voy a hacer un poquito de abogado del diablo y podríamos comenzar con la clásica pregunta que se puede hacer un niño y un filósofo, un erudito o una persona ignorante, que es si existe Dios. Todos tarde o temprano vamos a dar una respuesta a esa pregunta y el cómo respondamos a ella va a definir nuestra identidad, nuestro destino, nuestra personalidad, va a definir el color de nuestros pensamientos. Para poder abordar esta pregunta de una manera coherente, razonable y lógica, sería bueno remitirnos a una frase que dijo Blas Pascal cuando dijo: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, nunca lo sabré, porque me perderé en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Mucha gente dice, bueno, ¿qué de práctico hay en la fe en Dios? Y realmente esta respuesta de Blas Pascal nos sitúa en lo práctico que es nuestra fe. Es incluso insensato no tener fe en Dios. No hay nada de provecho en ello. El tener fe en Dios, en un ente trascendente, en un diseñador inteligente, en un arquitecto divino, precisamente nos da la seguridad de saber que si el día de mañana hay cosas seguras en la vida y una de ellas es la muerte, todos tarde o temprano tendremos que pasar a la otra orilla. Si hay un Dios, si hay un juez, Él nos pedirá precisamente pues cuentas. Y creo que esta respuesta de Blas Pascal es sabia. Unos dirán, bueno, si Dios existe, ¿por qué no se me presenta? Si Dios existe, ¿por qué no se hace visible, sonoro? El hecho de que no conozcamos a nuestros padres, por ejemplo, un niño huérfano, el hecho de que no conozca a sus padres no quiere decir que le haya traído la cigüeña. Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, dicen, bueno, yo no sé si Dios existe porque yo no lo he visto. Creo que sería bueno que te plantearas, ¿y si Dios existiera? Si Dios existiera, entre otras cosas, Él tendría el derecho a ser Dios. ¿Por qué? Porque precisamente, entre otras cosas, al ser Dios, entenderíamos que Él es increado, infinito,
eterno, trascendente, que a él nadie le puso, por eso nadie le puede quitar. Si él es el principio, tenemos que entender, entre otras cosas, que él es el creador de todas las cosas, que tiene el copyright de la creación, los derechos reservados de la naturaleza. Si eso es real y si Dios existiera, ¿no sería coherente habernos esforzado para intentar encontrarle? La pregunta sería, ¿es importante buscar a Dios? Si es cierto que Dios existe, será importante encontrarle. La búsqueda de identidad y de sentido, de trascendencia del ser humano está en nuestra genética, en nuestra ADN, forma parte de nosotros. De hecho, David, estudiando este tema, me di cuenta de que los científicos, entre otras cosas, saben que hay una inteligencia cognitiva, la del cerebro, una inteligencia emocional, pero últimamente los científicos se han dado cuenta que también hay una inteligencia espiritual que permanece como un sello dentro del ser humano, a un punto en el que se han dado cuenta que ya pasen los siglos, los milenios, las modas, las tendencias, ya sea en una tribu nómada o en una persona que se ha criado en la manzana de Nueva York, ya sea gente inteligente o gente iletrada, todos tienen un punto en común, y es el punto de hacerse preguntas trascendentes, de pensar en Dios, de pensar religiosamente. De hecho, se ha comprobado por medio de la neurología que cuando a una persona se le habla de Dios o de religión, se le enciende una especie de punto aquí en el cerebro que le han llegado a llamar el punto Dios. Es como que Dios nos hubiera dejado una especie de códigos internos que reclaman una cierta respuesta a nuestra trascendencia. Es decir, no somos plantas, no somos árboles, no somos rocas, somos seres pensantes, y esos pensamientos es como que están llamando precisamente a evocar una respuesta de algo o de alguien. La negación a veces de esa incredulidad precisamente nace de una negación por despecho. Yo, David, no creo que haya realmente incrédulos por teoría, sino más bien por práctica. ¿Por qué? Porque en el fondo, aun la persona más atea, cuando la situación llega a agobiarle y a oprimirle hasta cierto punto, hasta incluso el más ateo levanta su mirada al cielo para poder clamar a Dios. Hay un momento en el que cualquier ser humano está intentando buscar respuestas. Precisamente los que niegan a Dios, parece ser que lo niegan por despecho, porque hacen a Dios culpable, mientras a la misma vez niegan su existencia. Es una teoría de razonamientos cruzados. No creen en Dios, pero a la misma vez, para demostrar la no existencia de Dios, dicen que por qué existe el sufrimiento, por qué existe la maldad, por qué existe el hambre, y hacen a Dios culpable de todos esos temas, pero a la misma vez niegan su existencia. Es la negación de alguna manera por despecho, porque sienten que su vida ha habido una mala experiencia, han tenido algún mal acontecimiento, algo no les cuadra y hacen a Dios culpable por eso. Es la negación por despecho. Y precisamente esa incredulidad, tarde o temprano, es la que le lleva a mucha gente a negar la existencia de Dios y a vivir su propia vida. Terminan acomodados en una vida de pecado y terminan negándole, ya no por despecho, sino por mala conciencia. Decía, entre otras cosas, San Agustín: nadie deja de creer en Dios, sino aquel al que le conviene que Dios no exista. Pero aquellos que me están escuchando, nuestro destino eterno depende de este asunto y del cómo respondamos a esta incógnita. ¿Dios existe? ¿Será importante encontrarle? Mucha gente quiere razonar precisamente la no existencia de Dios, cuando en el fondo saben que es un asunto trascendente e importante para sus vidas. Alguno me preguntará, bueno, José, ¿y si Dios existe, qué pruebas tienes? Bueno, pues hay numerosos argumentos para defender la existencia de Dios, y aquí es donde empezamos a dar pruebas
de su existencia. Es tarea nuestra buscar la verdad, David, porque precisamente dice la Biblia que el incrédulo no tiene excusa por cuanto Dios le es manifiesto a través de las cosas hechas que testifican de su poder y de su deidad. Romanos 1:20. Yo te voy a dejar un par de argumentos para el oyente, para el incrédulo, para aquella persona que tal vez pone en duda la existencia de Dios, incluso para el creyente, para apuntalar, fortalecer su fe en Dios, un par de argumentos que fortalezcan nuestra fe. Número uno, el argumento cosmológico, el argumento que está basado en el mundo físico que vemos, tal como hemos dicho en Romanos. Su origen, su diseño, el orden, nos muestra claramente que detrás de todo lo que vemos hay una inteligencia consciente y personal, y que es la causa primera de todas las cosas. Uno de los argumentos de la ciencia precisamente es que no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. La ley causa y efecto regula toda la creación y toda la materia. Si no hay causa, no hay efecto. Si no hay efecto, no hay causa. Por tanto, tenemos que entender que todo lo que vemos es un efecto que tuvo que tener una primera causa. Nos podemos remontar siglos, milenios, millones de años, lo que tú quieras, hasta poder encontrar la causa que fue el origen, el principio, la raíz, el alfa de todo lo que estamos viendo. Pero claro, uno puede llegar a decir, si nos vamos remontando y remontando, tiene que haber un punto de partida para algo. Si no hay un punto de partida, no puede haber un efecto. Es como el que, no sé si has visto este juego en el que uno mueve una ficha de dominó y empiezan a caer consecutivamente todas hasta que incluso hacen jeroglíficos de miles de fichas de dominó, ¿no? Amén, sí. Pero tiene que haber una primera mano que mueva la primera ficha. Bueno, pues algunos científicos han llegado a relacionar este comienzo con una especie de explosión llamada el Big Bang, que precisamente produjo una serie de movimientos aleatorios de átomos que produjeron la vida. Dicho de otra manera, es como coger un montón de piezas de un puzzle, tirarlas al aire y pretender que caigan en orden. En otras palabras, hace falta más fe para ser incrédulo que para ser creyente. Amén, José. Solamente un pequeño apunte a lo que estás diciendo, que me gusta mucho, ¿vale? Daros cuenta de lo que está hablando. No está hablando de fe, ¿eh? Está hablando de ciencia, ¿vale? Principio de causalidad se llama esto. Esto se estudia, vamos, tú vas a estudiar y es un principio de ciencia que te lo enseñan y dicen que es inviolable, ¿vale? Que es sí o sí, es así. Daros cuenta cómo está argumentando desde ahí, ¿vale? No de fe, sino está hablando con la razón que la misma ciencia te enseña, ¿vale? Adelante, sigue, gloria al Señor. Si nosotros nos remontamos hasta el infinito para intentar encontrar una causa, y la causa que nos dicen los científicos es que una explosión fortuita produjo un movimiento aleatorio que trajo la vida, en realidad tenemos que tener más fe para creer eso que para creer en Dios. Eso de primera. De segundas, para que pudiera haber materia, tenía que haber un primer creador, alguien desde donde naciera la materia, porque la nada no puede producir nada. Y esto es innegable incluso para la persona que tenga 3 dedos de frente. La nada no puede producir nada. Entonces tenía que haber algo antes de que hubiera nada. Entendemos entonces que no nos queda otra que por medio de la lógica, de la coherencia, del razonamiento, hay un ente inteligente, un arquitecto divino, alguien que puso las cosas en su sitio, que comenzó todas las cosas, un alfa, un principio, un origen. Ese precisamente es nuestro Dios, el que puso, así como el relojero pone las tuercas dentro del reloj, así Dios puso todas las cosas. Y esto nos lleva al segundo argumento, David. Voy rápido para que me dé tiempo. El argumento del diseño. No es solo que la vida fuera creada, es que la vida ha sido creada con orden. De todas maneras, José, si es por ti, tranquilo, ¿eh? Lo hacemos más rápido y ya está. Pero, por ejemplo, por mí y José, que está detrás de lanzando, sin problemas. Si tienes que hacerlo más tranquilico, sin ningún problema. Al revés, estamos disfrutando y los hermanos que están ahí también. Y sobre todo, esto es un tema muy bonito, por lo menos para mí me gusta mucho. Así que yo estoy disfrutando. Adelante, José.
Bueno, pues íbamos hablando precisamente de que uno de los argumentos dentro de del argumento cosmológico, precisamente entre otras cosas, es el diseño, el orden, la belleza de las cosas que vemos. Si Dios hubiera creado caos, si las cosas hubieran salido como una chapuza, tendríamos motivos para creer que el ser que está detrás en realidad no es tan sabio, no es tan poderoso, no es tan grande como nosotros pensaríamos. Pero claro, uno ve cómo el sol sale de su tálamo y alumbra la tierra todos los días. Uno ve cómo la tierra está colgada sobre la nada y gira sobre su propio eje, como las olas tienen su término, como las nubes son conducidas por el viento para regar los campos, como los campos tienen la orden de dar su producto, como la propia naturaleza tiene esa inteligencia. Incluso los animales saben cuándo guardarse en verano para poder almacenar para que cuando venga el invierno. Vemos entonces que dentro de la creación hay inteligencia y hay diseño, David. El tamaño de la Tierra es idóneo para que la capa de ozono se extienda a 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Si hubiera menos, nosotros seríamos consumidos. Si la Tierra fuera más pequeña, sería imposible que ésta tuviera atmósfera. Si la Tierra fuera más grande, su atmósfera contendría hidrógeno libre y moriríamos. La Tierra está a una distancia perfecta del Sol. Si estuviera un poco más lejos, nos congelaríamos. Si estuviera un poco más cerca, nos quemaríamos. La Tierra rota alrededor de él a una velocidad cerca de 107.000 kilómetros por hora. Y esta también rota sobre su propio eje, permitiendo que toda la superficie de la Tierra sea perfectamente calentada y enfriada cada día. La Luna es del tamaño idóneo. El 97% del agua de la Tierra se encuentra en los océanos y se distribuye de una manera perfecta, como si alguien lo hubiera creado. Estos solo son una serie de apuntes y hay hasta 32 parámetros que he escrito para que entendamos que detrás de todo hay un diseñador perfecto, hay un ente inteligente, hay un Dios sabio, un creador que ha hecho todas las cosas con hermosura, con orden, con finalidad, con propósito, con causalidad, tal y como lo decías tú, para que el ser humano pueda vivir en esta tierra. Pero es que hay más, David, y vamos a dejar el argumento cosmológico. ¿Más aún? ¿Quieres una demostración de la existencia de Dios? No te vayas tan lejos, no te vayas a la luna, no te vayas a las estrellas, no te vayas a los océanos. Mírate a ti, mírate dentro. Cualquier cirujano, cualquier médico, cualquier antropólogo puede darse cuenta de que el cómo está compuesto el ser humano es una obra de arte que solo puede ser explicada por un artista inteligente. El complejo sistema del cuerpo, la inherente moralidad en el ser humano, el sentido espiritual de trascendencia, como veníamos diciendo, son sellos del Creador en el hombre. Miren, el ADN que Dios ha puesto dentro de nosotros, entre otras cosas, nuestro ADN es una especie de signos que hacen que funcione correctamente nuestro organismo. Estos signos contienen información para que nuestros órganos funcionen correctamente. Pero precisamente para que haya un ADN tiene que haber un código genético que pueda mover toda esa información de una manera coherente y razonable, a un punto en el que tengo que decir que estamos buscando la vacuna que parece ser que es una especie de panacea que va a hacer que brote dentro de nosotros un milagro para poder combatir el virus. Es un agente externo, pero en realidad lo que son las vacunas y lo que es la vacuna no es otra cosa que la intención de entrenar el cuerpo para que pueda adquirir cierta información para combatir un virus. Es decir, es el propio cuerpo, el propio código genético el que tiene que entrenarse para combatir los virus. Es decir, que la inteligencia ya la puso Dios dentro de nosotros. Nuestros parpadeos, el cómo degustamos, el cómo miramos, el cómo calculamos. Hacemos millones de cálculos por minuto.
cada día, incluso al plantar nuestro pie, al andar, todos nuestros movimientos están coordinados perfectamente porque Dios dispuso todas las cosas dentro de nosotros para que funcionáramos así. Nuestro pulmón cuando bombea, nuestro corazón cuando palpita, hasta las pestañitas que tenemos, tienen precisamente el destino de poder proteger nuestros ojitos. Todo está elaborado de tal manera que no podemos decir que detrás no hay un ente inteligente, pero es que vamos más allá. La moralidad del ser humano. La sociedad se está empeñando en intentar buscar puntos de apoyo éticos y morales razonables sin Dios. Pero es que no podemos entender la vida, la moralidad ni la ética sin Dios. Esta sociedad está empeñada a quitar a Dios de la suma. Pero si quitamos a Dios de la suma, no hay un punto de referencia desde el que el ser humano pueda apoyarse para decir lo que está bien y lo que está mal y lo que es bueno y lo que es malo. Porque para ello, primeramente tendríamos que entender que hay algo o alguien que nos hace entender que eso es bueno o es malo. Por eso y por esa, de alguna manera, por medio de la filosofía de la relatividad, podríamos caer en el hecho de que Hitler, entre otras cosas, puede ser bueno. O de que cualquier asesino puede ser bueno. Porque si para ti eso es malo y para mí es bueno, ¿qué malo hay en ello? Si no hay un punto de referencia, si no hay nada que diga que es bueno o que es malo. Pero precisamente esos códigos, esos valores, esos principios, ya los puso Dios en nuestro corazón, a un punto en el que dice que el que no tiene ley hace por naturaleza lo que es de ley. Y aun una tribu perdida, nómada, que no está civilizada, sabe que matar es malo, sabe que alimentar a la familia es bueno, sabe que proteger a los suyos es bueno, sabe que hay ciertas cosas que están mal y hay ciertas cosas que están bien, porque es Dios, por medio de su sello divino puesto en nosotros, el que va operando para darnos esos principios morales. Ahora una pregunta, si hay ley, tiene que haber legislador. Y eso precisamente, entre otras cosas, son las que nos hacen entender que tiene que haber alguien, tiene que haber algo. La pregunta ahora, David, es la siguiente. Si hay alguien, si hay algo, ¿quién es? ¿Quién es Dios? Es más, ¿cómo es Dios? Es más, ¿qué religión tiene al Dios verdadero? Como veis, vamos avanzando un poquito en el tema. Cuando tú veas, David, que me tienes que cortar y hacerme alguna pregunta, me lo dices. Yo la verdad se ha dicho que estoy disfrutando. Yo creo que los hermanos que estéis ahí detrás también. Y no te quiero cortar porque estás llevando una dinámica muy bonita, ¿vale? Y creo que si hablo y te interrumpo, pues creo que lo único que voy a hacer es eso, interrumpir. Así que yo creo que estamos disfrutando. Hermanos, el que pueda, por favor, compartir el directo, ya lo estáis viendo, una apología muy bonita, ¿vale? De la existencia de Dios. Luego sí, después cuando termine la exposición, alguna pregunta sí que haremos. Lo único que voy a decir, ya que hemos parado, ¿vale? Aprovecho este parón, así también descansa. Si tienes que beber agua, bebe, con tranquilidad. Estamos entre hermanos en Cristo. Tenemos que hacer esto también, que sea eso, saber, pues eso, compartir entre nosotros, sin más, ¿vale? Con todo esto que estás diciendo, ¿vale? Entendemos Romanos 1, 2 y 3, ¿vale? Entendemos y quitamos filosofías del medio, quitamos pensamientos humanistas y vamos y entendemos lo que dice Dios, que es verdad, ¿vale? Aunque nosotros ya lo sabíamos, pero lo reforzamos un poco más, que Dios, si dice que son culpables, es porque ha dado algo ahí de razón para que sean culpables, por no querer creer. Adelante, sigue. Precisamente creo que vamos a ir avanzando en el tema y va a ir muy en esa línea, porque lo próximo que se tendría que preguntar a alguien es si Dios existe, si es importante encontrarle, si Él es el creador, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Qué religión tiene al Dios verdadero? Y bueno, la verdad, David, es que la sala de la humanidad está repleta de ofertantes y de gente que intenta representar a ese Dios.
Pero ¿cómo podemos saber cuál es el camino correcto? Número 1, cada religión tiene un credo, es decir, algo que es en lo que se sostiene, en lo que cree. Cada credo está basado en una serie de ideas nacidas de una serie de documentos. Y cada documento está basado en una supuesta revelación de ese Dios. La cuestión, por tanto, es ¿qué revelación se muestra como la más digna de confianza y de verdad? Hay muchos que dijeron encontrarse con Dios, haberse revelado una serie de voluntades, de parámetros, de principios, pero ¿cuál es la revelación más digna de confianza? Mira, David, entre todas las revelaciones, hablamos del Corán, hablamos de muchos otros documentos que dicen ser revelados y que hablan de Dios. La Biblia se muestra como el documento divino más relevante de la historia, y me gozo cuando digo esto, porque fue escrita por 40 autores diferentes. Entre ellos había médicos y había pescadores, había gobernantes y campesinos, profetas, jueces, patriarcas, y se escribió en un periodo de 1500 años, y cada uno de ellos, de los autores, no tenía conexión alguna. Sin embargo, guarda una misma línea y no hay contradicción ni error en ella, porque precisamente la Biblia alega ser inspirada por el mismo Dios, y para ello hay una serie de evidencias. Es Dios quien está inspirando a estos 40 escritores para mantener una misma línea y que no haya contradicción en ella. Por tanto, es el libro más leído en la historia, el que más influencia ha traído generación tras generación, y quien forma parte de la cultura de miles de millones de personas en la Tierra. Tiene los valores y principios más avanzados con los cuales las constituciones están de acuerdo y con ellas elaboran sus leyes. Y esto es importante. Sus profecías han demostrado tener pleno cumplimiento en la historia, y es algo que el ateo y el incrédulo no puede contradecirlo, porque la historia está ahí. Y los libros seculares de historia confirman la veracidad de las profecías, desde los escritos de Daniel hasta Apocalipsis, pasando por los profetas mayores y menores. Hay cientos de profecías que hallan su cumplimiento en la historia, y esto los ateos no lo pueden negar. Ahora, si la Biblia es real, si la Biblia es verdadera, la Biblia puede darnos a conocer cómo es Dios y cuál es su voluntad. Sin la Biblia no podemos descifrar, no podemos conocer, no podemos acercarnos a ese Dios. Por eso el primer texto que he leído, que Hebreos precisamente nos dice que nos tenemos que acercar creyendo que le hay, y creyendo quién es Él, cómo es Él, de qué manera es Él. Hay una especie de corriente moderna, sobre todo nacida de las iglesias emergentes. Las iglesias emergentes intentan de alguna manera cautivar el pensamiento de esta generación posmoderna que está buscando una especie de alternativa a su fe, porque hoy al fin y al cabo ellos quieren mantener pues sus sentimientos, sus orientaciones, sus tendencias, sus formas, sus maneras, sin la Biblia. Esta iglesia emergente está intentando ofrecer una imagen más desenfadada de Dios, un Dios todo amor. Ya Marción lo hizo en el siglo II, cuando precisamente descartó el Antiguo Testamento y presentó una especie de Dios a partir de Jesucristo, o una interpretación muy poco específica de Jesucristo, para intentar presentar un Dios todo amor que aceptaba a todo el mundo y que era tolerante con todos los pecados. Pero lo siento, si quieres creer en Dios, vas a tener que ir precisamente a la carta que Él nos ha remitido para saber cómo es Él, porque precisamente la Biblia nos dice que el salmista revela: pensasteis que era como vosotros, pero así como son más altos los cielos que la tierra, son más altos sus pensamientos y sus caminos que los nuestros. Por tanto, necesitamos la Biblia para interpretar a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia de Dios?
La Biblia dice que Dios es eterno, que es autoexistente, que es autosuficiente. Esto quiere decir que a mí este principio me encanta, David. Esto quiere decir que Dios no nos necesitaba para ser Dios. Y aquí vamos a descubrir ya características, atributos de su persona. ¿Qué dice la Biblia? Que es eterno, autoexistente y autosuficiente. Y esto nos presenta un pensamiento. Él no nos necesitaba para ser Dios. Él ya era Dios antes de que nosotros existiéramos. Esto quiere decir, por lo tanto, que si Dios nos ha creado es por puro amor, por puro beneplácito de su voluntad. Quiere decir que somos una expresión del amor de Dios. Me gusta mucho, José. Sí, dime. No, que te dejo, pero me gusta mucho esto que estás hablando, porque ¿sabes qué pasa? Que con esto estás rompiendo otra lanza, ¿vale? Es otra apología que estás haciendo. Dicen los señores, hay una manera de que lo expresan, y la defensa que hacen ellos es decir que Dios es un proyecto nuestro, de nuestra mente, ¿vale? Que el ser humano se agarra en un Dios que él puede proyectar, ¿sabes? Y entonces, claro, al hablar de la eternidad, de la omnipotencia, de hablar de la omnisciencia, de hablar de este Dios que no se parece en nada de que sea así, algo que fuera un espejo así de nosotros, sino que estás hablando de cosas, José, si muchas veces yo, por ejemplo, he estado en otros programas hablando de algunos atributos de Dios y nos perdemos porque entramos en un atributo de Dios y decimos, Señor, si es que Señor, te amo y entiendo que es más o menos esto, pero ya está, ¿vale? Cuando esté contigo en el cielo lo entenderé. Y claro, estás rompiendo una lanza muy grande. Este Dios no es una proyección del hombre, porque no cabe en nuestra mente. Adelante, sigue. Siempre decimos, y tú me respondes, ¡a su nombre! Gloria. ¿Qué decimos? Gloria. ¡A su gloria! Más gloria. No pasa nada, ¿vale? Que no pasa nada, vamos a seguir diciendo, pero está mal dicho. Y está mal dicho por una razón, porque nosotros podemos dar gloria a su nombre, pero no podemos añadir más gloria a la gloria que él ya tiene. Porque el hecho de añadirle gloria implicaría precisamente que su gloria sería alterable, variable, en base a las alabanzas o en base a las blasfemias de los hombres. Si pudiéramos sumarle gloria, implicaría que nosotros también podíamos restarle gloria. Pero él es inmutable, invariable, no hay sombra de variación en él. Por tanto, su gloria no varía ni con mi alabanza ni con la blasfemia de los hombres. Esto, por tanto, nos presenta precisamente este argumento, que Dios no nos creó para tener más gloria, sino para compartir con seres semejantes a él, que le amen y le correspondan su gloria. Amén. Eso demuestra la bondad de Dios para con el hombre. Eso es lo que nos dice la Biblia, que somos una expresión del amor de Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que, sin embargo, el ser humano en su libre voluntad escogió pecar contra Dios, intentando ser igual a Él en conocimiento y en poder. Esto se viene dando a lo largo de toda la historia de la humanidad, de tal manera que el profeta tiene que concluir diciendo, y vamos otra vez a Romanos, que no hay justo ni uno solo. Amén. Que todos nos rescarriemos a una, que todos dimos la espalda a Dios. Por tanto, lo justo es que fueran apartados de una relación con Dios. Y esto nos presenta otro código de quién es Dios y cómo es Dios. Dios es justo. Dios es justo y es santo. Lo justo es que sean apartados de una relación con Él, porque si no fuera así, Dios participaría de nuestra insensatez. Pues Dios estableció códigos de comportamiento para bien de la humanidad. Y si estos no se cumplen, y Dios no los juzga, Él sería consentidor del mal. Amén. Dicho de otra manera, le exigimos responsabilidades a Pedro Sánchez por ser presidente del gobierno de España. Le exigimos responsabilidades a Isabel Díaz Ayuso
por ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Le exigimos responsabilidades a un pastor, a un jefe. Le exigimos responsabilidad por causa de su cargo, a un policía. Le exigimos que aplique la justicia, que aplique la autoridad. Si un policía fuera injusto, se le acusaría de corrupto. Si un político fuera injusto, se le acusaría de corrupto. Lo siento, pero Dios no pasa por ahí. Dios tiene que ser justo, porque Él es el juez de la tierra, porque Él es el creador de la tierra. Por tanto, Dios tiene que ser justo y tiene que hacer precisamente aval de su propia santidad. Que su santidad precisamente implica el no mancharse con el pecado ni ser partícipe del pecado, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, esto nos muestra otros atributos. La Biblia nos muestra otros atributos. Él es justo, Él es santo y Él es sabio. Ahora bien, David, aun siendo el ser humano insensato y persistente en su pecado, vemos que la Biblia muestra un plan para restaurar la relación perdida entre Dios y los hombres. Dios no podía dejar de ser justo castigando el pecado, pero tampoco podía dejar en eterna perdición al ser que creó a su imagen y semejanza. Por eso su plan fue pactar con el ser humano y darle leyes y principios que educaran su conciencia y delinearan límites en su conciencia depravada por el pecado. El pacto era la ley que establecía que si guardaba los mandamientos sería recompensado con bendiciones, pero si no los cumplía sería reo de sus propias consecuencias del pecado y del castigo que ello conlleva. Con el tiempo vemos que volvemos otra vez a la misma historia. Vemos que el ser humano vuelve a verse en la misma imposibilidad de cumplir con la ley, y es entonces cuando el ser humano ya no le queda otra que ser condenado justamente por causa de la desobediencia al Creador, por causa de saltarse las líneas que Él establece. Pero aquí viene una segunda parte del plan, la que nos revela la Biblia. Hay una segunda parte, Romanos 3:23. Déjenme leer. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció a Jesús, a su único hijo, lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la misma vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esto quiere decir que para solucionar el problema del pecado en el hombre, sin dejar de ser justo, Dios envió a su Hijo único, unigénito, para hacerse hombre, para cumplir con toda la ley y así ofrecerse como un sacrificio limpio, inmaculado, para satisfacer la justicia del Padre, cargando con todos los pecados y con toda la culpa del pecador. De esta manera Jesús se convierte en el sustituto de aquellos que hemos pecado y que no podemos cumplir la ley. Y ese pecado que nosotros teníamos que pagar, lo pagó Jesús. Él satisfació la justicia del Padre y también hizo que el pecador, por medio de fe en Él, pudiera ser justificado. Dios envió a su Hijo para pagar por este pecado y con tal sacrificio Dios nos acepta cuando nosotros ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo, el único camino al Padre. De esta manera hay otra cosa que nos revela la Biblia acerca de Dios, que Dios es misericordioso y que perdona a la humanidad caída si ella se arrepiente. Dios nos provee de salvación a través de Jesucristo, su Hijo. La única condición, David, es creer de todo corazón. Y aquí me tengo que parar. Hay gente que está diciendo,
¿Y por qué Dios tiene que ser cruel? ¿Y por qué Dios tiene que castigarnos? ¿Y por qué Dios tiene que hacer esto y lo otro? Y yo te pregunto, a ti que te estás haciendo estas preguntas, ¿y tú por qué eres tan cabezón? ¿Por qué eres tan pasota? ¿Por qué eres tan desinteresado? ¿Tú qué exiges que tu hijo corresponda a tus esfuerzos? ¿Tú qué exiges que tu padre te ayude con tu carrera o que te ayude en tu matrimonio? ¿Tú qué exiges que tus amigos te sean fieles y no te traicionen? ¿Tú qué exiges que tu mujer te sea fiel o que tu jefe te pague cuando sea pertinente? Es que Dios, siendo el creador de todas las cosas, habiéndote creado, sabiendo que tenía que mandar a su hijo para morir por ti, ¿por qué no puedes entender y comprender que Él te ama, que quiere salvarte y que es necesario que para ello pongas tu fe en Jesucristo? Yo hoy le invito a aquellas personas que están lejos de Dios, que den un paso para acercarse a ese Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Y aquí es donde voy a apuntalar, aquí es donde voy a hacer un poco énfasis. Y aquellos creyentes que sienten que parece ser que son una serie de piezas dentro de un juego, que se están haciendo preguntas que ponen tal vez en duda quién es Dios, cómo es Dios. Aquellos que se están diciendo, ¿y por qué? Aquellos que están cayendo en una especie de crisis de fe, que están sintiendo que sus principios y valores cristianos están siendo bombardeados y dicen, pero ¿y esto y lo otro? Sería bueno que entendieras una cosa, que Él te ama, que si dio a su Hijo en la cruz por ti, ¿cómo te va a negar algo? Que todo lo que hace, no lo hace porque sí, que Él no ha perdido el control, que no está buscando un plan B, una alternativa, una salida de emergencia, que no se le ha ido las cosas de las manos, que Él sigue siendo Dios, que lo tiene todo bajo control, que Él es omnisciente, omnipresente, sabio, eterno, autosuficiente, que podemos confiar en Él, que mandó a su Hijo precisamente para salvarnos. Así que hoy animo a todos los creyentes a que apuntalen, fortalezcan su fe en Dios. Y quisiera entrar en una última parte, David, si me permites. Por favor, adelante. Estamos disfrutando. Sigue. Habrá gente que posiblemente dirá, bueno, de acuerdo, demos por hecho que Dios existe, demos por hecho que la Biblia puede ser inspirada por Dios, pero ¿cómo sabemos que Jesús existió? ¿Cómo sabemos que Él es Hijo de Dios y que resucitó el tercer día? Bueno, en esta última parte me gustaría apuntalar tal vez el más importante de los principios y fundamentos de nuestra fe, que es la existencia real del Jesús histórico y de su resurrección. Hoy quisiera apuntalar con este tratado de apología rápido, breve, que realmente Jesús existió, fue un personaje real y que resucitó el tercer día. Y para eso, como ya que estamos en un juicio, vamos a aportar una serie de pruebas. Entre esas pruebas estamos aportando silogismos. ¿Qué son silogismos? Procesos de razonamiento lógicos que lleven a creer que algo es probablemente cierto. Este proceso de razonamiento lógico lo estamos llevando a lo largo de toda la noche, pero hoy vamos a aplicarlo a la existencia de Jesucristo, precisamente a su existencia real y a su resurrección. Y para ello vamos a aportar pruebas de razonamiento. La primera es la evidencia histórica. David, ¿por qué creemos que existe?
¿Se me escucha bien, David? Un segundito. Espera un segundito, dice que no se oye, pero yo sí te escucho perfectamente. A ver, que lo pongo aquí, lo tengo aquí. Fichas de dominó, ¿no? Vale, pero va con un poco de retardo. Y parece ser que no se escucha esto último. Vamos a parar un segundito. Esperamos que es alguna cosa del OBS, ¿vale? Porque nosotros sí nos estamos escuchando. De ahí que no te haya dicho que te pares ni nada. Yo te estaba escuchando perfectamente. De todas maneras, escucha, una gozada, ¿eh? Estoy disfrutando, de verdad. Una bendición. Qué bien. A ver, se oye la música de fondo. No se oye nada. Ahora sí se oye. Gloria al Señor. Hemos vuelto. Gloria a Dios. No sé hasta dónde se me ha escuchado. José, ¿hasta dónde se la ha escuchado? Es que yo, sinceramente, como sí le he escuchado y le estaba escuchando bien, yo creo que el último argumento es el que se ha quedado un poco más en el aire, lo que estabas hablando. Vale. Nada, cosas del directo, José. Además, bastante. Muy bien. Vamos. Vale, pues hablábamos precisamente de que entendemos de que estos personajes existieron precisamente, entre otras cosas, por sus obras, ¿vale? Y las obras de ellos permanecen hasta hoy. La Iglesia es la obra de Jesucristo que testifica precisamente de su existencia. La Iglesia, entre otras cosas, es precisamente el movimiento que comenzó, que se originó en Jesús de Nazaret. Ahora, para poder llevar más a fondo esto, entendemos que, entre otras cosas, Mozart, Einstein y Edison sabemos que existieron porque hay una serie de sujetos, de individuos que se dedican a escribir la historia. Son los historiadores los que dejan plasmado las evidencias de la existencia de ciertos acontecimientos o personajes. Vale, en el tiempo de Jesucristo hubo historiadores seculares, es decir, no estaban convertidos, que escribieron precisamente de Jesucristo. Se llaman, entre otros, Tacito, Suetonio, Flavio Josefo o Plinio. Estos historiadores hablaron de Jesús y escuchen, no solo de Jesús, sino que hablaron de los evangelios que testifican de Jesucristo y de su vida. Y dieron veracidad a los evangelios a un punto en el que si no se hubieran encontrado los pergaminos y los manuscritos de los evangelios, podríamos componer todo el Nuevo Testamento faltando solo 11 versículos, solo a partir de las citas que se citan en los libros de historia de estos historiadores. Por tanto, entendemos que Jesús sí existió, que andó en esta tierra y que fue un personaje real. Ahora, la cuestión es, ¿cómo sabemos que murió y que resucitó al tercer día? Y aquí es donde vamos a aportar otro argumento, que es la evidencia de la prueba testifical. Es la prueba por antonomasia que mayormente se lleva en los juicios. Todos los que hemos visto estas películas de Estados Unidos en las que se aportan siempre testigos, bueno, pues son pruebas testificales que precisamente prueban un argumento. Y para probar un argumento es necesario 2 o más testigos que testifiquen a favor de algo. Nosotros podemos ver que esto en los juicios seculares se lleva a cabo. Se traen testigos. Bueno, Jesús, antes de subir al Padre, dijo, me seréis testigos. Sabía que iba a haber juicio. Pero él no tuvo 2 testigos. Él tuvo más de 500 testigos de su resurrección. Se apareció a las 3 Marías, se apareció a los apóstoles, a más de 500 personas y posteriormente a otros discípulos. Pero esto es lo fuerte, David. No fueron cualquier testigos. La calidad de los testigos fue tal, David, que por mantener precisamente la fe y el que estaban diciendo acerca de la resurrección de Jesucristo y el llevar hasta las últimas consecuencias su testimonio, dio a consecuencia que mucha de esa gente, por no decir la mayoría, de esos 500, más de 500 discípulos, dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo. Mire qué clase de testigos son, que perdieron sus casas, perdieron su vida, perdieron sus trabajos,
y los 12 apóstoles murieron todos como mártires, unos crucificados boca abajo, otros aserrados, otros murieron decapitados, otros murieron, algunos le echaron incluso en un caldero hirviendo a 250 grados, que no murió de eso, al final murió de viejo, pero date cuenta que muchos murieron siendo mártires, a otros los despellejaron, y lo peor, a algunas familias las echaron a los circos romanos amenazándoles que si no negaban a Jesucristo y echaban abajo su testimonio, que no vivirían, y fueron al circo romano a morir en boca de leones, no solo ellos, con sus hijos, con su mujer, con su familia, familias enteras murieron cantando cánticos con sonrisas en la boca. Otros murieron en hogueras, otros crucificados. ¡Ah, Dios mío! No solo eran testigos, eran gente que estaba dispuesta a morir por llevar hasta las últimas consecuencias este testimonio. Después de presentar más de 500 testigos, con esta calidad, con este coraje, con esta fuerza, ¿quién no creería en un caso? ¿Quién no creería en un testimonio? ¿Quién no creería en la resurrección? Pero voy a dar el último argumento. Si no te conformas con el Jesús histórico, con la prueba histórica, con la prueba testifical, te voy a dar la última prueba, la prueba sobrenatural. Los milagros en el nombre de Jesús, las desposesiones en el nombre de Jesús, las conversiones en el nombre de Jesús. Miren, mucha gente duda de los milagros, pero si hay alguien que puede testificar de los milagros, David, es nuestro pueblo, nuestra denominación, ¿verdad? Que precisamente ha explotado como el mayor avivamiento en los últimos 50 años en Europa. El pueblo gitano en España ha podido vivir un gran avivamiento a partir no de la letra, no de la argumentativa, no de la teología, aunque ahora es muy buena y es muy necesaria, sino de gente analfabeta que en el nombre de Jesús hacía que muchos se sanaran de diversas enfermedades. Hemos visto a lo largo de nuestra historia, y todos tenemos en nuestras iglesias o en nuestras casas o cerca de nosotros gente que han recibido milagros de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hemos visto nosotros con nuestros ojos, pero más de eso, yo he visto como el mal es vencido por el bien en el nombre de Jesucristo. Yo he sido no solo testigo, sino que he tenido la oportunidad de echar fuera muchos demonios de los cuerpos. David, la primera vez no fue una persona desconocida, fue un chaval del barrio. Yo no era ni candidato, pero el tío Felipe, obrero anciano de la iglesia del centro, y el hermano Chino nos llamaron a mí y al Dani para ir a ayudarles. Yo cuando bajé, yo me encontré con ese chaval del barrio toda la vida, haciendo karate, al tío Felipe, con la cara desencajada, los ojos se le salían de las cuencas pálidos, y yo dije, ¿qué es esto? Empecé, de la impresión, David, empecé a hablar en lenguas, y nada más hablar en lenguas, ¡bum!, me miró el demonio, me miró a mí, y dejé de hablar en lenguas, me se cortaron las lenguas en seco, y quedé pasmado de la impresión. Ahora, fíjate lo que hizo el tío Felipe, se fue a una esquina sin que le viera, cogió una botella de agua, oró por ella y dijo, Señor, en el nombre de Jesús, que cuando beba este agua el demonio sea achicharrado. Se fue y le dijo, toma, hijo, bebe un poquito de agua. Bebió el agua sin saber que había orado por ella, y al beberla empezó a gritar y empezó a sentir como todo esto se le quemaba, y con perdón de toda la audiencia empezó a vomitar, echó fuera el demonio y ese joven fue liberado. He visto muchas liberaciones, y sabes, eso me hace entender una cosa, que los demonios no vencen a nadie, que los demonios no se someten a nadie, pero el nombre de Jesucristo ha hecho que demonios salgan de esos cuerpos y se sometan. Eso me muestra que Jesucristo fue real y resucitó. Pero la última prueba que voy a dar a toda la audiencia, no son posesiones, no son milagros, eres tú que estás ahí detrás, que me estás escuchando.
donde ha entrado Jesucristo, ha transformado las casas, las familias, las naciones enteras. ¿Cuántas casas que han aceptado a Jesús han sido tocadas y cambiadas? Tengo aquí al lado a mi padre, está viendo el programa y mi padre era pues un gitanico pues muy duro. No se convertía de cualquier manera, no le convencían de cualquier manera. Yo nunca creía que le iba a haber convertido en los caminos del Señor. Estuve 10 años orando por él, le llamé incluso mi batalla perdida, pero le tocó a Dios. Lo que yo no pude hacer, lo que no hizo las súplicas de mi madre, lo que no hizo nada, lo ha conseguido Jesucristo. Yo ahora le veo a mi padre orando de rodillas, temblando y hablando en lenguas. Y no me queda otra que decir que Jesús es real y que cambia vidas. Hay gente ahí que me está escuchando y necesita un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo. He hablado a la mente, muchas veces hablamos al corazón, somos un pueblo muy sentimental y hablamos mucho al corazón. Pero yo quería hablar este mensaje a la mente, porque hay mucha gente que a menos que la hables contundentemente con razonamientos, no cede. Hay mucha gente que hoy se va a ir a dormir y va a pensar, si Dios existe, será importante encontrarle, porque Él no me necesitaba, pero me creó para poder compartir su existencia conmigo. No solo eso, sino que perdonó mis pecados y envió la solución a mi pecado, que es a su Hijo Jesucristo, el cual puede cambiar mi vida y puede llenarme de amor y de alegría. Yo tenía esta palabra, este argumento en mi corazón, y espero que aquellas personas que nos han estado siguiendo y que van a escucharlo, que en su corazón haya crecido un poquito más esa noción o ese sentido que tenemos de Dios. Yo le amo más que a nada en el mundo. Le amo más que a nada, pero aquellas personas que no le conocen me dirán, ¿y por qué le amas si no le has visto? Le amo sin haberle visto, ay, cuando le vea. Porque yo sé que le veré. ¿Sabes por qué? Porque termino con esto. Entre otras cosas, ha dicho que Él volverá. Y Él ha dicho que al igual que Él resucitó, que los que han muerto creyendo en Él, que un día resucitarán y que traerá paz y seguridad a esta tierra, un cielo nuevo y una nueva tierra. Esta es nuestra fe. Aquellos que habéis tenido pérdidas, ¿queréis saber en qué se basa nuestra fe? En la resurrección de Jesús. Y esa resurrección, ¿sabes precisamente qué es lo que hace? Traer consuelo. Hoy hemos despedido a un amigo de la familia. Hemos estado esta mañana en el entierro. Y a pesar de que había lágrimas y dolor, a pesar de todo, había esperanza. Había el consuelo de saber que un día le veremos, porque Jesucristo ha hecho posible que tengamos esa fe. Por eso te animo que te acerques a Dios creyendo que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Que Dios os bendiga. Gloria al Señor. Yo creo que un mensaje contundente, precioso, ¿vale? Sobre todo lo que más me gusta, ¿vale? Creo que es el lema, pues eso, desde que el Señor me encontró, cuando tenía, 13 añicos, ¿vale? Hasta ahora, y es el lema que ves aquí arriba, esto es suficiente. Daros cuenta como aquí no se alega para una denominación, para un sistema religioso, no, aquí te das cuenta como nuestro hermano José, lo primero que te está diciendo es una relación con Cristo Jesús, ¿vale? Que creo que es muy importante siempre remarcarlo, y esto es también una evidencia también que nos hace muy diferentes a otras religiones y a otras cosas,
donde ellos te dicen que en su sistema solamente, no, nosotros es una persona, ¿vale? Y ese es Cristo, el resucitado. No quiero nada, no tengo nada que añadir. Si algún hermano tiene alguna pregunta de lo que ha dicho, solamente... Vale. Bien, pues bueno, bien, nos comenta nuestro administrador, que Dios lo bendiga mucho, que está detrás de las cámaras, ¿vale? José de Catral, Dios te bendiga mucho, pero mucho, mucho. Que han pedido oración, ¿vale? Dos hermanos, Ramón, ¿verdad? Y otro hermano más, y nos estaban pidiendo oración, y Tony Cortés. Pues vamos a orar por ellos y también decir solamente, ¿vale? De lo que ha dicho, que tenemos una esperanza viva, que es la resurrección. Me encanta cuando tocan este tema, mucho, mucho, mucho. Sobre todo porque hay otra cosa también, como estaba diciendo José, de intentar afectar a la mente de la gente para que les haga la lógica pensar. Y eso también es muy bueno. Y el decreto de Nazaret, ¿verdad? Cuando ya los romanos ya tenían una ley expuesta para que no se pusieran, para que no hicieran nada a las tumbas, porque tenían que haber un respeto ahí, ¿vale? Ya estaba penado, ya había una ley, ya había detrás una legislatura, ¿vale? Alguna legislación que prohibía eso. Pero sin embargo, por alguna razón, ¿vale? Sobre todo mirando los tiempos en que se hizo ese decreto, vemos que pues eso, que nuestro Señor Jesucristo no estaba en la tumba. Hizo un decreto porque, claro, había una parte que quería pues condenar y decir que como que habían quitado a Jesús de la tumba, pero bueno, sabemos que Jesús resucitó. Gloria al Señor. Y esto es otra prueba evidente de que Jesús es real. Pero sin más, vamos a orar al Señor y ya despedimos el programa. Si alguien tiene necesidad, solamente decir a Fernando On de la Iglesia de las Fuentes, ¿vale? Que nos mandó un abrazo para todo el grupo y que nos sigue viendo. Y nada, hermanos, vamos a orar por estos dos hermanos. José, ¿qué te parece si oras tú? Y también por los hermanos que tengáis necesidad, ya de paso también oramos al Señor, porque lo que queremos es que tengas un encuentro de verdad con el Señor. Es más, David, si hay alguien, yo extiendo este llamado, esta oferta, si hay alguien que a través de este programa quiere acercarse a Dios, que lo ponga en el chat y que lo diga. Vamos a estar orando también por esos hermanos y por aquellas personas pues, que peor lo están pasando en estos momentos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, Dios mío, te quiero rogar por estas dos peticiones, Señor, y quiero rogarte en el nombre de Jesús juntamente con mis hermanos, Dios mío, que tú vengas obrando, Señor, de una manera poderosa, Señor. Oro por la conversión de esos jóvenes que se han puesto, Señor, para que tú pongas tu mano en ellos, Dios mío, de una manera especial y que les ilumines, que te encuentres con ellos, mueve los hilos y te ruega mi alma que ellos puedan acercarse a ti pronto, Señor. Oro por los enfermos, oro para que tú obres de una manera especial, Señor. Todos aquellos afectados por este virus, oramos por ellos. En el nombre de Jesús, que mandes tu palabra y que sean sanos si tú quieres. Oramos en el nombre de Jesucristo por nuestro hermano Miguelín, por el Mario, Dios mío, por toda su casa, Señor, para que tú les toques, Dios mío, y que ellos puedan ser sanos. Oramos por consuelo para las casas, Dios mío, para que tú vengas consolando, Dios mío, a las personas que han tenido pérdidas. Y oro, Dios mío, especialmente, Señor, por la casa de Antonio, Dios mío, y de la Merce, que tú los bendigas. Oramos por ellos, Dios mío,
Pido en el nombre de Jesucristo, si alguien quiere acercarse a ti, Señor, Espíritu Santo, que tú les guíes al arrepentimiento por medio de tu bondad, Señor. Oro que abran los ojos de los incrédulos. Oro, Dios mío, que tú vengas impactando con tu presencia esta nación, Señor. Te ruega mi alma en el nombre de Jesús que vengas trayendo, Dios mío, aquello que necesitamos para poder arrepentirnos y estar, Dios mío, en sintonía con tu voluntad. Sigue bendiciendo este programa, Dios mío, todo este equipo, Señor. Oro para que sigas poniendo en ellos esa pasión, ese deseo, esa entrega por seguir transmitiendo tu palabra. Bendice sus casas, sus familias, Señor. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, amén. Gloria al Señor. Pues bueno, hermanos, como veis, ha sido un disfrute. José, de verdad, de parte de todo el equipo, te lo hemos dicho en privado, te lo decimos también en público, ¿vale? De parte mía, muchas gracias por querer compartir. Yo por lo menos he disfrutado, yo creo que los hermanos también. Y nada, un placer tenerte y disfrutar de lo bueno que tenemos en nuestra misión, que es mucho, ¿vale? Así que nada, un abracico y recordad, mañana a las 8 tenemos un nuevo programa.